Hola amigos, muy buenas. Quien les habla, Daniel Núñez. Soy abogado especializado en Derecho del Trabajo y he venido a compartir con ustedes el tema de la prueba indiciaria en los casos de hostigamiento sexual en el trabajo. Un tema que sin duda está teniendo un gran desarrollo a nivel doctrinario y jurisprudencial, y he venido a compartir con ustedes toda esta información a efectos de que puedan tener una noción más amplia sobre estos temas en la práctica. Ahora, ¿sabían ustedes que en lo que va de la pandemia, SUNAFIL ha registrado cerca de 1000 denuncias sobre casos de hostigamiento sexual en el trabajo? ¿Sabían ustedes además que el 96% de estas denuncias fueron efectuadas por mujeres? Y como dato adicional, mediante el teletrabajo o el trabajo remoto, también es posible que se configure un caso de hostigamiento sexual. Cuando el legislador cuenta con toda esta gama, con todo este tipo de indicadores, lo que hace es implementar medidas de protección y garantías para que la víctima pueda ejercer sus derechos y pueda restablecerlos. En resumen, pueda hacer valer sus derechos conforme a ley. Y de eso es lo que he venido a hablarles en este vídeo. Para ello, he creído conveniente dividir la exposición de este tema en sesiones. En la presente sesión voy a exponer la parte teórica y lo referido al procedimiento interno que debe seguir el empleador para investigar y sancionar los casos de hostigamiento sexual en el centro de trabajo, y en la siguiente sesión, en otro video, explicaré los criterios de valoración de la prueba indiciaria. Es decir, cuando nos encontramos en un caso en donde que no tenemos informe del médico ocupacional, en donde que no tenemos el informe del psicólogo organizacional, pruebas directas que nos llevan a la certeza de que si hubo o no hostigamiento sexual. En un caso en donde que nos encontramos simplemente con prueba indiciaria, tales como chats de WhatsApp, testimoniales o la declaración única. En estos casos en donde que existe prueba indiciaria, existen criterios de valoración que son necesarios conocerlos a efectos de poder concluir si existe o no hostigamiento. Esto para poder llevar y cumplir el principio del debido procedimiento, y además cumplir con una de las garantías máximas que exige la legislación respecto al investigado en lo referido a la presunción de inocencia. Además de ello, en el siguiente vídeo hablaré sobre las consecuencias graves que podría tener el empleador si en caso omite o no cumple con el debido procedimiento de una denuncia por hostigamiento sexual en el centro de trabajo. Comencemos con la parte teórica. ¿Qué nos dice la legislación o qué nos dice el ordenamiento jurídico respecto a la configuración y manifestaciones del hostigamiento sexual en el trabajo? Primero, el hostigamiento sexual es una forma de violencia que va desde lo físico hasta lo psicológico. Es aquella conducta sexual o sexista que necesariamente debe existir el rechazo expreso o implícito de la víctima. ¿Por qué es que debe ser una conducta sexual o sexista? Una conducta sexual es aquella conducta de fuerte contenido y connotación sexual que pueden ir desde meras insinuaciones sexuales hasta tocamientos indebidos. Y una conducta sexista es aquella conducta que refuerza los estereotipos machistas de una sociedad, pero aplicados en el centro de labores. El típico ejemplo del jefe de una área determinada que disgrega las labores en labores masculinas y en labores femeninas, labores fuertes y de productividad propiamente del área para los hombres, y labores poco productivas y que no tienen nada que ver con el área para las mujeres. Dentro de su contexto, este tipo de acciones, de conductas, se configuran como una conducta sexista que podría ser denunciado
por el trabajador o la trabajadora afectada, sobre todo cuando son labores tipo de tú haces el café, tú haces los eventos de cumpleaños y yo me dedico a hacer las labores netamente del área. ¿Por qué es que necesariamente debe existir rechazo expreso o implícito de la víctima? Porque si no existe el rechazo, se entendería que es una conducta consentida por la propia víctima. Y esto ha sido desarrollado jurisprudencialmente por la Corte Suprema en la Casación 3804-2010 del Santa, en donde que la Corte Suprema ha añadido como 3 elementos configuradores para poder establecer si existe o no hostigamiento sexual, los mismos que establece la norma, que son que exista una conducta sexual o sexista, rechazo expreso o implícito, y añade como elemento configurador esencial que exista un cambio en la condición o situación laboral de la víctima, que en el caso del reglamento lo encontramos no como un elemento configurador, sino como una manifestación. Entonces, cuando existe este cambio de manifestación a situación, la legislación interpreta que no en todos los casos existe un cambio en la situación laboral. ¿Por qué es que la norma interpreta esto? Porque no en todos los casos la persona, el presunto hostigador, va a solicitar a la víctima que, por ejemplo, acceda a sus peticiones a cambio de una no renovación o a cambio de una modificación o de un ascenso, y la norma por ello implica que esto simplemente es una mera manifestación y no un elemento configurador. Asimismo, aplica como manifestación de hostigamiento sexual en el centro de labores el hecho de que exista un ambiente intimidatorio o humillante. ¿Por qué? Porque cuando existe un ambiente intimidatorio o humillante producido, que obviamente sí lo va a producir una conducta sexual o sexista, se va a resquebrajar la productividad y la eficiencia del trabajador o de la trabajadora afectada, y es por ello que configura como una manifestación de hostigamiento sexual. Asimismo, la norma menciona que no es necesaria la reiterancia para poder configurarse como hostigamiento sexual. También se puede configurar el hostigamiento desde el primer acto. Ejemplo de ello son los tocamientos indebidos. ¿Cuándo es que se requiere reiterancia? Cuando no estamos seguros si en el primer acto existe o no consentimiento de la víctima. Ejemplo de ello son los casos de los mensajes de texto subido de tono. Entonces ahí el legislador ha abierto la interpretación de que sí podría ser necesario de que exista una reiterancia para poder establecer si existió o no un consentimiento de la víctima. Ahora, en lo referido al marco regulatorio, dentro de nuestro sistema jurídico existe una pirámide en donde en la cúspide de la pirámide nos encontramos con la Constitución, y la Constitución establece una regla de protección para aquellos trabajadores que podrían verse afectados respecto a su dignidad, como por ejemplo en los casos de hostigamiento sexual, y el artículo 23 de la misma Constitución establece que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer, ojo con esto, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. ¿Por qué el constituyente ha establecido esta regla? Porque dentro de la relación laboral, al existir una relación asimétrica, no simétrica, sino asimétrica entre el empleador y el trabajador, podría darse el caso en donde que el empleador pueda utilizar su facultad o su poder de dirección de manera arbitraria en contra del trabajador, de la trabajadora o de los trabajadores. Entonces, bajo ese supuesto, el constituyente ha dicho, vamos creando una barrera de protección, un escudo cuando sucedan ese tipo de actos, y hay que obligar al empleador a que todas sus decisiones se tomen en el marco de la aplicación del principio de proporcionalidad y razonabilidad para proteger la dignidad de los trabajadores. En español, que todas las decisiones que tome el empleador respecto de sus trabajadores tienen que ser realizados resguardando y protegiendo la dignidad de los mismos. En lo referido al marco regulatorio específico, es necesario tomar en cuenta que aplicando la regla establecida en el artículo 23 de la Constitución,
La Ley 27942, la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual en el centro de trabajo, nace para proteger la dignidad del trabajador, estableciendo un procedimiento para que el empleador pueda seguir para investigar y sancionar una denuncia. Ante esa situación, esta ley y este reglamento establece cuáles son los plazos, cuáles son las fases, cuáles son los principios que el empleador tiene que seguir a efectos de poder garantizar y proteger los derechos del trabajador o de la trabajadora denunciante. Ahora, existe un dato adicional muy especial, muy específico, que se debe tener en cuenta, y es que el reglamento de la Ley de Prevención nos deriva al Decreto Supremo 009-2016 MIMP, que es una ley de carácter penal, y ustedes me preguntarán, ¿qué hace una ley de carácter penal en casos laborales? Y es que esta norma establece en el artículo 12 los criterios de valoración cuando nos encontramos en un caso en donde que existe declaración única de la víctima en casos de violencia contra la mujer. Entonces, la Ley de Prevención y su reglamento nos deriva esta norma a efectos de que cuando nos encontremos en un caso en donde que exista únicamente prueba indiciaria para poder valorar correctamente la declaración única de la víctima, se debe tomar en cuenta lo establecido en el artículo 12 del reglamento de la ley del 009-2016. Es necesario tener en cuenta ese dato adicional al momento de realizar la proyección del informe final que será llevado a cabo por el Comité de Intervención luego de la investigación, y así como también de la resolución final que es llevado a cabo por Recursos Humanos, que esto ya lo voy a explicar más adelante. Ahora, en la práctica también se suele ver algo muy interesante, que se confunde la terminología de hostigamiento sexual y acoso sexual. Hostigamiento sexual es la terminología utilizada cuando estamos en un caso laboral, y acoso sexual cuando estamos dentro del plano penal. El hostigamiento sexual se caracteriza, ojo, por darse en espacios institucionales como en el centro de trabajo o educativo. El acoso sexual también, pero el acoso sexual es una figura que también se expande a ámbitos que se encuentran fuera del ámbito institucional, es decir, a la calle, por ejemplo, a ámbitos públicos. Y asimismo, el hostigamiento sexual se castiga con amonestación verbal o escrita, suspensiones, despidos o destituciones, mientras que el acoso sexual se sanciona con pena privativa de la libertad que puede ir de 3 a 5 años, y si existen agravantes, por ejemplo, si la víctima fue menor de 14 años, de 4 a 8 años de pena privativa de la libertad. Entonces, el contexto y la diferencia es ese. Es necesario tener en cuenta el uso de la terminología. Otra pregunta que me suelen hacer en la práctica es si un caso de hostigamiento puede convertirse en un caso de acoso sexual. ¿Puede tener connotaciones penales un caso de hostigamiento? Sí. ¿Por qué? Porque el reglamento de la Ley de Prevención establece que el empleador, cuando encuentre indicios sobre un caso de hostigamiento o de acoso sexual en la investigación, tiene que remitir esos actuados al Ministerio Público a efectos de poder iniciar una investigación por el delito de acoso sexual. Entonces, por ese lado, debemos tener mucho cuidado como empleadores y atender a lo que establece el reglamento de la Ley de Prevención. En lo referido a los recursos para investigar el caso, en la actualidad el trabajador o la trabajadora no se encuentra desprotegido porque tiene como 4 canales de acceso para poder interponer su demanda o su denuncia por hostigamiento sexual en el trabajo. Puede ir, por ejemplo, al empleador, que a través del área de recursos humanos o gestión humana debe recibir la denuncia por hostigamiento para iniciar el trámite y el procedimiento correspondiente para investigar y sancionar el caso. Puede interponer su denuncia ante SUNAFIL a efecto de que SUNAFIL derive un inspector y se pueda realizar la inspección correspondiente. Puede interponer una demanda en el Poder Judicial por cese de actos de hostilidad, y además puede pedir una indemnización al empleador. Puede también interponer una denuncia en la Policía Nacional, en la comisaría del rango jurisdiccional,
a efectos de que se realice la investigación penal correspondiente por acoso sexual. En base a ello, puedo decirles que en la actualidad el trabajador o la trabajadora no se encuentra desprotegida a nivel del sistema legal. En el presente caso vamos a hablar sobre la queja interna presentada en el procedimiento que debe seguir el empleador dentro del centro de labores. A ver. El procedimiento para casos de hostigamiento sexual en el centro de trabajo consta de 3 fases. La primera es la fase de protección, que se encuentra dirigida por el área de gestión humana o recursos humanos. La nomenclatura cambia, pero en el fondo es lo mismo. La siguiente fase, que es la fase de investigación, es gestionado por el comité de intervención. Y la última fase, que es la fase de decisión, en donde que se decide si se archiva o si se sanciona al presunto hostigador, es la fase llevada a cabo por gestión humana. Nuevamente, gestión humana, comité de intervención, y nuevamente es gestión humana la que decide si sanciona o no al presunto hostigador. Vamos con la primera fase, que es la fase de protección. Una vez que recursos humanos cuenta con la denuncia, ojo que también lo puede hacer de oficio cuando pueda advertir suficientes elementos de convicción para poder iniciar la investigación, pero vamos a hablar en este caso de la denuncia. Una vez que cuenta con la denuncia, lo que tiene que hacer recursos humanos es remitir al denunciante o a la denunciante a todos los canales de atención médicos y psicológicos a efectos de que pueda recabar la información correspondiente a datos psicológicos o médicos y pueda utilizarlo como medios probatorios dentro de la etapa de investigación. Para ello cuenta con un día hábil. Ojo, estamos hablando de días hábiles, no se cuentan sábados, ni domingos, ni feriados. Luego de ello también tiene un día hábil para informar de la denuncia al comité de intervención, a efectos de que el comité de intervención pueda iniciar la investigación correspondiente. Tiene 3 días hábiles para dictar medidas de protección. ¿Cuáles son esas medidas de protección? Las medidas de protección pueden ir desde suspensiones, rotación del puesto de trabajo, orden de alejamiento u otras medidas de protección que tienen que ser aplicados bajo el amparo del principio de proporcionalidad y razonabilidad. La suspensión sin goce es aplicado al denunciado. ¿Para qué? Para poder mantener alejado de la víctima. La suspensión con goce puede ser aplicado a la denunciante o al denunciante. Y esta suspensión con goce es una suspensión con goce sujeto a compensación. Es decir, que el denunciante, la persona agraviada, tiene el deber de compensar horas a efectos de devolver la prestación efectuada durante la licencia. Y es una forma de mantener protegido a la víctima para efectos de que mientras se encuentra en investigación su caso pueda seguir percibiendo su remuneración bajo la figura de la licencia con goce sujeto a compensación de horas. En lo referido a la rotación del puesto, es una medida de protección que puede ser aplicado tanto a la víctima como a testigos. Y tiene que existir consentimiento de estos dos. Pero, ¿por qué? Porque obviamente la víctima puede sentirse perjudicado que al rotarse su puesto de trabajo pueda bajar su productividad o no pueda realizar las funciones por desconocimiento de otros puestos de trabajo. Al mismo tiempo también el mismo criterio tiene que ser aplicado bajo la óptica de los testigos. En lo referido al denunciado no es necesario el consentimiento porque aquí prima el principio de dignidad para poder mantener alejado a la víctima del denunciado. No es necesario tener su consentimiento para poder resguardar y garantizar los derechos de la víctima. Asimismo, el empleador también puede emitir una orden de alejamiento para impedir que el denunciado se acerque a la víctima y quizás éste pueda tener alguna actitud hostil frente a ella. Es una orden que es emitida bajo un memorando
En la práctica he visto muy pocas órdenes de alejamiento. Las figuras más utilizadas son las rotaciones y la suspensión, pero hay otras medidas protectoras que sí se pueden utilizar. He visto muy pocas, tales como la aplicación del trabajo remoto para la persona investigada. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona investigada es un jefe o un gerente en donde que si lo suspendemos no podrá realizar sus actividades y vamos a tener que contratar a un suplente para que pueda efectuar las labores que el investigado realizaba. Entonces, para mantenerlo alejado de la víctima y para que el investigado pueda seguir realizando sus funciones, entonces la medida proporcional y razonable aplicada podría ser la aplicación del trabajo remoto para el sujeto investigado, que también se podría aplicar para la víctima. En lo referido a la denuncia, es necesario además que el área de recursos humanos registre en la página del Ministerio de Trabajo, que cuenta con un sistema de registro de denuncias, la denuncia recibido por el área. Tiene un plazo de 6 días hábiles para poder registrarlo, de lo contrario estaría incurriendo en una infracción muy grave que podría acarrear en una multa, en una contingencia administrativa para la empresa. Entonces, en ese sentido hay que tener muchísimo cuidado en registrar las denuncias que son recibidas por el área de gestión humana. Una vez que el área de gestión humana remite la denuncia al comité de intervención y una vez que estos lo reciben, tienen el deber de trasladar esa denuncia a la parte investigada a efectos de que éste pueda realizar los descargos correspondientes. La norma no establece un plazo razonable para contestar, así que este plazo puede ser fijado dentro del reglamento interno y además en la política de prevención para que se pueda tener una idea de cuál es el plazo aplicable para que el sujeto investigado pueda responder a las acusaciones. Una vez que el sujeto investigado ha cumplido los 3 días y ha respondido, el comité de intervención tiene el deber de correr traslado a la víctima de los descargos realizados, y entre el plazo que tiene para recibir y para realizar el informe final, el comité de intervención tiene un plazo de 15 días naturales. Ojo, estamos hablando de 15 días naturales, si se cuentan sábados, domingos y feriados, para poder emitir el informe final. Es decir, una vez que se recibe la denuncia, tengo 15 días naturales para poder emitir el informe, describiendo y valorando los medios de prueba que he podido recabar como comité de intervención dentro de este trayecto. He visto algunos principios que en la práctica no suelen cumplirse y que a veces yo reniego con mis clientes, y uno de ellos es el principio de revictimización. Y muchas veces se da el hecho de que la declaración de la víctima no ha sido tan clara, doctor, no ha sido tan convincente, y es necesario de que vuelva a declarar. Queremos que declare otra vez para ver si ahora es un poco más incisiva o más clara o nos aporta más datos. Esto se encuentra prohibido porque el principio de revictimización advierte que la víctima no tiene que volver a sufrir ni tampoco recordar los hechos sucedidos con el sujeto investigado. Justamente lo que el principio de revictimización busca es que la víctima dé una sola declaración, y que si se da una segunda declaración tiene que ser justificada de manera objetiva y obviamente resguardando y garantizando a la víctima. Otro de los principios que no se suelen cumplir en la práctica es el principio de confidencialidad, y puede ser cuestionado en la vía judicial. ¿Por qué? Por afectación al principio del debido procedimiento. El principio de confidencialidad busca que el órgano de investigación y sancionador guarden toda la confidencialidad y el secreto necesario para que terceros ajenos a la investigación no tengan esa información que podría denigrar la dignidad de la víctima si en caso se llegara a conocer en público. El típico caso de
de la filtración de información y que luego se convierte en un chisme mal informado en el centro de trabajo, que esto podría afectar gravemente a la víctima, y la víctima esto lo podría cuestionar en la vía judicial, puede ir e interponer una demanda de cese de actos de hostilidad, pedir una indemnización, y al momento de que la empresa se defienda y decir, no, yo sí he cumplido con el debido procedimiento, el abogado de la parte demandante podría decir, no has cumplido porque el principio de confidencialidad ha sido transgredido, porque mi cliente ha sufrido todo el terror que ha ocasionado el chisme, que tu órgano de investigación ni tu órgano de sanción no han podido cubrir a cabalidad. Entonces es un tema que hay que tener muy en cuenta para poder llevar el debido procedimiento que exige la ley. Dentro del debido procedimiento también está lo referido al plazo razonable para que la parte denunciada pueda absolver, porque también se da el caso en donde que no se le permite contestar a la víctima más allá de determinado plazo, pero sin embargo en el reglamento interno no existe el plazo razonable, ni tampoco se le fijó dentro de la notificación cuál es el plazo para que éste pueda resolver. Es necesario tener en cuenta porque también puede ser cuestionado en la vía judicial por la parte investigada. El principio de impulso de oficio, que es el que habilita al órgano de investigación a que pueda recabar de su propia iniciativa otros medios probatorios, también es otro de los principios que he visto que no está siendo muy utilizado en la práctica. Este principio, si en caso tú adviertes de que las partes no te han aportado los medios probatorios suficientes, tú puedes recabar otros medios probatorios, tales como testimoniales, por ejemplo, llamar a personas que sí se encuentran relacionadas al hecho para que puedan testimoniar respecto a lo que ha ocurrido y así poder tener un poco más de cercanía a la verdad y poder resolver si estamos o no frente a un caso de hostigamiento sexual. Utilicen este principio, es muy productivo porque te habilita y te acerca un poco más a la verdad de los hechos. Ahora, en lo referido a la etapa número 3, que es la etapa en donde que gestión humana tiene que sancionar y decidir si se destituye, si se suspende o si solo se amonesta, o si también se archiva el caso. Lo primero que tiene que hacer recursos humanos primero es recibir el informe final del comité de intervención, que lo vimos en la anterior fase. Una vez que recursos humanos recibe el informe final, tiene 3 días para que la parte denunciada cuente con el informe respectivo y este pueda presentar sus alegatos, tanto como la parte investigada como la parte denunciante. La parte denunciante y la parte investigada cuentan con 3 días naturales para responder a las conclusiones a las que ha llegado el informe final. Y dentro de estos alegatos no solamente puede remitirse a la tesis inicial presentada por ambas partes. Estas partes también pueden aportar nuevos argumentos y nuevas pruebas. La norma no establece ningún impedimento para poder presentar nuevas pruebas en el alegato. Hay un principio general del derecho que menciona que todo lo que no está prohibido es porque está permitido. Aplicando este principio quiere decir que si la norma no prohíbe aportar nuevos medios probatorios en los alegatos, quiere decir que las partes sí se encuentran habilitadas para poder presentar pruebas que ayuden a poder corroborar su tesis. En el caso de la parte denunciante, a corroborar la tesis de que sí hubo hostigamiento, y en la parte del sujeto investigado a corroborar su tesis de que es inocente y debería archivarse esa denuncia por no encontrarse dentro de un caso de hostigamiento sexual. Posterior a ello, desde que se notifica el informe final
a recursos humanos, este tiene un plazo de 10 días para poder emitir la resolución final en donde que se concluye si se sanciona o si se archiva el caso de hostigamiento sexual. Y para ello tiene que describir y valorar los medios de prueba y además tiene que emitir dentro de un considerando o dentro de un apartado en la parte resolutiva cuáles son las medidas adicionales que tiene que seguir el empleador a futuro a efectos de evitar más casos de hostigamiento sexual. Para ello se siguen los comentarios que ha emitido el comité de intervención. Puede apartarse o puede añadir nuevos comentarios en lo referido a las medidas adicionales. Ojo, no solamente ello, sino también puede apartarse respecto al comentario, a la opinión que ha llegado el comité de intervención. Esto es, si el comité de intervención ha decidido sancionar, esto no impide que el área de recursos humanos pueda alejarse de este criterio y pueda decir que efectivamente no o sí, ¿ya? Entonces, o al revés también, si el comité de intervención ha decidido no sancionar, recursos humanos decida sancionar. No existe ningún impedimento para poder alejarse de lo opinado por el área investigativa. Esto en lo referido a la etapa sancionadora, queridos amigos. Como les había dicho, en este primer video únicamente me voy a dedicar a hablar sobre la parte teórica y a la parte del procedimiento interno que debe seguir el empleador para investigar y sancionar. Hemos hablado sobre cuál es la base constitucional, cuál es la base legal, cuáles son los elementos configuradores, cuáles son las fases del procedimiento, la fase de protección, la fase de investigación, la fase de sanción, cuáles son los plazos. Ahora, en el siguiente video hablaremos sobre la valoración de la prueba indiciaria, cuáles son los criterios establecidos por la ley, así como también las consecuencias del empleador de hacer caso omiso a una denuncia por hostigamiento sexual. Esto será en la próxima sesión. En lo referido a la parte teórica y al procedimiento interno, déjame tus dudas y tus comentarios, o si no, puedes ir a mi página personal de Facebook a hacerme las consultas correspondientes y yo con gusto te podré absorber todos los comentarios y todas las dudas que puedas tener respecto a los casos de hostigamiento sexual en el centro de trabajo. Es todo. Muchas gracias, queridos amigos. Cuídense mucho.